Hoy es un día muy especial porque se concreta un sueño de varios años, la publicación de mi libro infantil, La casa de mi abuelita. Y quiero compartir esta emoción que siento el día de hoy con todos ustedes, contándole un poco los detalles del libro, qué hay detrás de la creación de esta historia, todos los detalles que están alrededor y bueno, también para responder algunas de las preguntas frecuentes que personas me hacen, tanto por las redes como en persona, sobre este libro, sobre esta historia. Es una historia que nace en el 2018. Realmente es un recuerdo de mi infancia, ¿verdad? Es transmitir mis memorias infantiles con mi abuelita, por eso se llama La casa de mi abuelita, con mi abuelita materna. Pero en el 2018, cuando estaba cursando mi máster aquí en los Estados Unidos, una de las asignaturas favoritas que tuve, que era sobre animación a la lectura, estrategias para que los niños amen la lectura, pues esta profesora pues nos enseñaba una de las estrategias más ricas para que los niños les guste leer, y es a través de la escritura. Entonces esta profesora también nos decía que nosotros como maestros también tenemos que ser autores, tenemos que ser escritores, tener como esa dualidad, el que lee escribe, el que escribe lee, como una pareja que es inseparable. Y es cierto, mientras más trabajas tu escritura, de una forma u otra, te motivas a leer. Entonces, mi crecimiento como autora viene de mi misma dificultad de escribir en un segundo idioma, porque les estoy hablando que era un máster aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En inglés, esta asignación era en inglés y habían varios requisitos. Uno de ellos es que, por supuesto, tratara sobre algo relacionado con mi vida. Podía ser ficción o no ficción, pero tenía que ser un cuento infantil. Y debía también tener un objetivo didáctico, y entonces pensé en el desarrollo del vocabulario. Hay muchas partes que uno puede desarrollar en la lectura. Está la conciencia fonológica, la fonología, la fonética en sí, los primeros pasos en la lectura y, por supuesto, vocabulario y comprensión. Entonces, aunque mi libro toca un poquito todas las otras áreas, me enfoco en el desarrollo de vocabulario y en la conexión cultural. Algo que también aprendí muchísimo durante mi máster es que el lenguaje y la cultura van de la mano. Entonces, aunque aprendamos un segundo lenguaje, nuestro lenguaje materno siempre es donde está sentada nuestras bases culturales y nuestra identidad cultural. Y, por supuesto, como familia latina tenemos que transmitir eso a nuestros hijos, porque es parte de ellos, aunque hayan nacido aquí o hayan crecido aquí y ahora el inglés pues sea una parte importante en su vida. Sin embargo, pues esas raíces, ¿de dónde vienen? Eso es algo que nosotros tenemos que transmitir. Así que este libro cumple con varias misiones, desde el punto de vista como madre, como aprendiz de inglés, como maestra y, por supuesto, como nieta, ¿no? De recordar esa fase infantil que pues marcó mi vida y, por supuesto, me generó todo un conocimiento más allá de lo que aprendía en la escuela. Una de las razones por las cuales escogí esta experiencia con mi abuelita es que hay un elemento en el aprendizaje de la lectura que tiene que ver con el desarrollo de la comunicación oral y de la experiencia de la vida. Mientras más experiencias tienen los niños y más amplio es su vocabulario a nivel oral, pues la lectura se le facilita. Yo recuerdo que yo tenía una experiencia de vida, porque van a leerlo en el libro. Mi abuela pues vivía en un campo donde había caña de azúcar, donde había un trapiche, donde había papelón, donde se cocinaba en fogón. Todo eso eran vocabulario que yo no lo aprendí en la escuela, lo aprendí viviéndolo en la casa de mi abuelita.
Pero luego cuando en la escuela hablábamos de, por ejemplo, en la parte de historia, que la parte agrícola era tan importante y se hablaba de la caña de azúcar como uno de los elementos que fue parte de la Venezuela agrícola, como uno de los recursos importantes de Venezuela. Y yo tenía esa experiencia, por supuesto, yo tenía un vocabulario y una experiencia que me permitía entender el tema más allá de las letras. O sea, yo tenía un conocimiento, un conocimiento previo que me permitía entender ese contexto. Entonces, gracias a los que se están conectando, gracias por estar aquí conmigo y por disfrutar pues este momento. Así que bueno, eso es un poco el detrás de cámaras del libro, viene como les dije del 2018 en esta actividad, pero que por supuesto es mis recuerdos infantiles. Y bueno, también pues surgen cosas a lo largo del desarrollo del libro. Aquí les voy a mostrar el primer, o sea, este es el original, con mis propios dibujos. Y yo lo hice tal cual como un libro, como si estuviera publicado. Yo presenté mi actividad tal cual en el 2018, ahí está la fecha. Y después que la profesora lo lee, lo revisa, mire, aquí está la nota, todavía lo tengo, More Than Fabulous, y ahí está la firma de mi profesora. Ella, uno de sus comentarios fue, esto merece la pena ser publicado. Cuando él me dijo así, me sentí, wow. Qué emoción que esta profesora reconociera además todo el esfuerzo que para mí fue crearlo en inglés. El original está en inglés, como verán, aquí está, y a través de esta versión en inglés yo quería transmitir palabras en español. En el cuento, aunque está en inglés, la palabra trapiche se mantiene en español porque la idea es también conectar con niños que tienen raíces latinoamericanas o también con niños que quieren aprender español, ¿verdad? Que aunque su origen o su lengua materna sea el inglés. Así que, pues, el propósito de la asignación pues era también trabajar la conexión cultural con la parte del vocabulario. Y bueno, fue fabuloso, me encantó esta actividad y pues después de los años fui buscando cómo llevar esto a cabo. Y como ustedes sabrán, pues ya yo he publicado 2 obras no infantiles, ahí atrás la pueden ver. School se escribe con E, que es para ayudar a los padres que emigran a los Estados Unidos con entender la historia, entender el sistema educativo, entender los recursos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a leer en un ambiente bilingüe. Porque creemos que no, y a veces hacemos como un corte con nuestra cultura, creemos que tenemos que enseñarles en inglés o que aprendan puro inglés, no podemos ayudarlos porque todo en la escuela es en inglés y hacemos una desconexión. Y no, mi libro se los explico, o sea, el fortalecer el lenguaje materno y el fortalecer la cultura, porque es a través de la cultura que transmitimos el lenguaje, hace que nuestros hijos tengan esta experiencia, como yo les decía, la experiencia previa y luego cualquier conocimiento relacionado que vean en la escuela en inglés, ellos van a hacer la conexión. Por eso es tan importante mantener esas tradiciones y mantener ese vocabulario en español que sea lo más rico posible, porque ellos mismos van a hacer sus conexiones en inglés. Pues muchas gracias a los que están aquí presentes y bueno, les cuento que así como todas las cosas tienen pues la parte buena, todo lo que les contaba la historia, pues dentro de esa historia siempre hay obstáculos que tenemos que superar. Ha sido un proceso poder llegar desde el 2018 a hoy, junio 6 del 2025, a que mi obra ya pueda estar en papel. Esta es la versión, la prueba que yo hice hace unas semanas para ver, ya estaba todo montado, todo diagramado. Yo ya pensaba que estaba listo y de hecho cuando le doy publicar me llegó un mensaje de Kindle, que algo que me encanta de la plataforma Kindle Self-Publish de Amazon es que en verdad se toma muy en serio la calidad. Y entonces me hicieron unas revisiones de calidad que todavía pues me permitieron mejorar algunos detalles. Cuando yo recibí mi libro, yo les voy a mostrar aquí algo que recibí en mi libro, ¿verdad? Había unos detallitos en el margen, no sé si se lo pueden notar, como unos blanquitos en las esquinas. Yo pensé que eso era parte de el formato que yo usé o algo específico, pero claro, no quise entrar en el perfeccionismo, ¿no? Y yo dije, bueno, no, en el momento que yo pedí la prueba, no hubo la alerta de que había algo que debía ser mejorado para que tuviera mayor calidad.
Cuando le di a la tecla publicar, ellos vuelven a revisar todo. Y pues me llegó el email de que tenía que revisar eso, pero lo bueno es que además te mandan los videos, ¿no? Y la información. Tienes estos detalles, tienes que mejorarlos y aquí tienes esto, ¿cómo puedes mejorarlo? Me parece fabuloso. Esa es otra de las cosas que desde que publiqué mi libro tanto en español como en inglés, algo que me ha fascinado, no solo en la parte de escribir el libro, sino de construirlo, de llevarlo, de maquetarlo y de hacer todo el proceso de subir el manuscrito y todos los detalles técnicos que hay detrás de eso. Es un proceso complejo de muchos pasos, pero que cada vez que subo un libro, pues me encanta, ¿no? O sea, es como que un trial and error, un tratar y equivocarse y aprender de los errores, pero también la plataforma Kindle te da un montón de recursos para que tú puedas hacerlo. Entonces, eso ha sido otro aprendizaje, no solo desde el punto de vista del autor, sino también de editar el libro y de publicarlo, ¿no? Y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hacer el self-publish o publicarlo tú misma? Sí, bueno, hay tantas editoriales que pueden ayudarte con el trabajo. Y sí, eso es cierto, pero bueno, cada quien escoge como sus retos, ¿no? Sus maneras de ir llevando sus procesos. Y a mí desde que hice School se escribe con E, ahí porque era más también en que quería sacar el producto, en que quería aprender, había escuchado mucho sobre el self-publish y después me llamaba la atención y empecé a hacerlo como una prueba y después me encantó. Entonces ya luego me fui con el de inglés y hice también todo mi proceso desde la parte de crear el manuscrito, la edición y luego pues todo el montaje en la plataforma. Claro, por supuesto, hay personas que me han ayudado muchísimo con la edición y que también están aquí hoy acompañándome, personas que me han servido de lectores beta a mis obras y que les agradezco todos sus feedback y su retroalimentación con respecto a cosas que me han hecho mejorar tanto mi trabajo en español, mi trabajo en inglés, que estos sí son más para padres, dirigidos a padres con estrategias para desarrollar el bilingüismo en casa. Para fortalecer sus habilidades, para que se sientan seguros de que con su lenguaje materno pueden ayudar a sus hijos a aprender un segundo lenguaje. Pero lo importante es exponer al niño a mucha información en el propio lenguaje para que pueda luego hacer puentes con el nuevo, ¿no? Esa es la riqueza de estos dos que tenemos aquí atrás. Y pues es como la parte práctica, ¿no? Ese es el resultado de estos dos. Aunque vino primero, es como la semilla, esta es la semilla que generó estos dos libros y que ahora se concreta en este bello libro. Algunas de las preguntas que me hacen es, por ejemplo, las edades, ¿no? ¿Para qué edades está recomendado este libro? Pues bien, podemos guiar, esto más para una lectura guiada, más una lectura familiar, entre niños. Desde que estás en el vientre materno tú puedes leerle a tu hijo, así que es un libro que los adultos le podemos leer a desde los bebés, desde el vientre materno hasta que ya están más grandecitos, y que luego ya entre 4 y 8 años podemos trabajar un poco más que ellos pues manejen el lenguaje, los sonidos, relacionen sonidos con letras y podemos usarlo como un libro para enseñarles a leer, pero tiene que ser siempre de la mano de mamá y papá. No es un libro para que simplemente dejárselo al niño y que lo lea solo. De hecho, es un libro que debe leerse muchas veces, que sea como parte de la rutina o de algo, un cuento al que volvemos, ¿no? Porque es como mis memorias con mi abuelita, pero tiene además un conocimiento, ¿no? No es inventado. Obviamente la historia está desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva como niña, así que hay cosas que no son tal vez como son las que yo recuerdo, ¿no? Y por supuesto, desde la perspectiva que yo les recuerdo, la transmito obviamente, lo que son el vocabulario que está relacionado ahí, es correcto, ¿no? Es investigado, pero desde una perspectiva muy, muy infantil, pero con ganas de que aprenda. Así que de entre 4 a 8 años pudiera ser una edad, sobre todo por la parte de las imágenes. Hay muchas imágenes, colores, pero sirve también para niños mayores que están aprendiendo o que están aprendiendo español, porque
Aquí en los Estados Unidos yo he tenido alumnos que tienen 8 o 9 años y nunca se les desarrolló su lenguaje materno, entonces tienen problemas con el aprendizaje del inglés. Así que este es un libro que los puede ayudar porque no es un libro muy de bebés, ¿no? De pequeñitos que ellos se pueden sentir como que ese ya no es el libro para mi edad, pero es un libro que es fácil de leer y que lo puede ayudar en ese proceso a hacer ese paso del español al inglés, ¿no? Además recordando esas raíces, porque aunque obviamente esto está basado en Venezuela, en mi experiencia en Venezuela, cuando lo he compartido con personas de Puerto Rico, con personas de Colombia, con personas de República Dominicana, es interesante cómo he tenido ese feedback de que, papelón, aquí se dice panela. En Venezuela, papelón o panela es indiferente, pero hay otras regiones donde lo conocen más como panela, o lo llaman más guarapo, o por ejemplo el trapiche, la palabra trapiche en todas estas culturas latinoamericanas, de una vez sí, claro, y están relacionados. Tal vez no el trapiche grande de crear panelas, pero había unos trapiches pequeñitos, una persona de Puerto Rico comentando, ay sí, en la esquina, en el pueblo donde crecí, había un señor con un carrito, tenía un trapiche, pero claro, era un trapiche pequeñito, metía las cañas y salía el jugo de la caña. Entonces se veía, era una bebida como fresca, ¿no? Que se tomaba el jugo de la caña justo extraído de la caña. Y sí, ese tipo de trapiches también había en Venezuela, me acuerdo, pero el de mi abuela era mucho más grande y entonces ese jugo, aunque se podía beber directo, ese iba a unos calderos así gigantescos donde se cocinaba ese jugo, se creaba el melado y después del melado se ponía en panelas, ¿verdad? En unos moldes cuadrados para generar el papelón o la panela. También se lo leí a mis alumnos. Esta fue una experiencia súper encantadora. Ya con esta versión la leí con mis alumnos para ver también, escuchar su reacción, ver su reacción. Y fue muy lindo como hay alumnos que tengo aquí que sus familias son venezolanas, tenían cierta noción. Mi mamá, mi papá es de aquí, de Michelena, ¿sabes? Tenían algo les resonaba, y esa es parte de la intención de este libro, que resuene con el niño y con la cultura de su familia. Pero también mis alumnos que sus familias son colombianas o de República Dominicana o cubanos o puertorriqueños también reaccionaron, también se sintieron identificados porque habían escuchado la caña de azúcar, habían escuchado esas palabras, e incluso alumnos de origen americano también se sintieron, cuando yo les dije ¿qué es caña de azúcar? Sugar cane. Inmediatamente lo asociaron, porque aquí también hay plantaciones de azúcar y también hay niños que han tenido esa experiencia porque, mi abuelita tiene una granja, mi abuelita también tiene animales, mi abuelita le gusta cocinar, o sea, lo que fueron relacionando con esto. O, por ejemplo, hablo del fogón, entonces no tenían una experiencia directa con el fogón, pero sí cuando hacen los Smurf, aquí es como los masmelos con chocolate, que es una actividad muy propia del otoño, que es salir a acampar y tener un gran fuego, una fogata, y cocinar los marshmallows con galletas y con chocolate, ¿no? Así se crea el Smurf. Es muy tradicional aquí, y esa parte del fogón inmediatamente la asociaron con eso cuando les fui explicando. Entonces es eso, es esa conexión, y fue muy rico pues leerlo con mis estudiantes y sentir de primera mano que esa parte de conexión cultural se da. Pero por supuesto tiene que estar con la familia, tiene que haber un adulto que guíe eso, porque también el objetivo de este libro es unir a la familia a la lectura. No podemos esperar comprarle, es que a mi hijo no le gusta leer, y yo me pregunto muchas veces, ¿tú te sientas con ellos a leer? O sea, si tú me dices que a tus hijos no les gusta leer, y es probable, a muchos niños les gusta más ahora un celular, pero tal vez porque no hemos tenido ese momento, o tal vez si lo tenemos terminamos peleando, por ejemplo, ¿no? Se convierte como que en un momento como difícil. No, vamos a hacerlo de forma divertida, y este libro creo que sirve para ese propósito, en el sentido, mira, un libro que conecta, si son venezolanos, un libro que conecta con la cultura andina venezolana, hay palabras muy venezolanas, bueno, está la palabra arepa también, ya la van a ver ahí, y yo creo que es un libro para la familia, aunque recomendada para 8 años tal vez, si ya leen de forma independiente.
yo creo que para cualquier edad, siempre y cuando esté ahí mamá, papá, incluso si son más grandes, también para contarles su propia experiencia. Tal vez no tuvieron experiencias con un trapiche, pero su abuela sí tenía algo especial, algo que hacía especial a la abuela o algo que hacía especial al abuelo. Y entonces recordar esa historia. De hecho, al final del libro hay una reflexión donde yo invito también a que los niños y las familias que lo lean también compartan sus historias, porque es un libro que no termina en la última página, continúa. Es un libro que puede continuar, pero ahora ya no es mi historia, ya no son mis memorias, son las memorias de ustedes. Entonces espero que esto los una como familia y los ayude a ese proceso más difícil, porque más difícil de aprender a leer es motivar la lectura. Y si motivamos la lectura, podemos ir a la otra parte complicada, que es enseñar a leer. Hay investigaciones, personas que han investigado el cerebro. Hay muchas investigaciones sobre el cerebro, donde en el cerebro hay estructuras naturalmente hechas para escuchar y hablar. Esas estructuras es algo natural en nuestro cerebro, pero no hay ninguna estructura para leer. La lectura es algo que el ser humano ha desarrollado con el tiempo, y es lo que hace el cerebro es usar un espacio que hay en el cerebro que es para el reconocimiento facial específicamente y la comprensión de los gestos. Esa parte del cerebro que procesa el reconocimiento facial y otras áreas, pero esa es una de las más relevantes, es el que el cerebro modifica, adecúa para poder leer. Pero para poder lograr eso, el cerebro necesita mucha práctica. Por eso tenemos que ser pacientes. Los niños no van a aprender a leer en un mes. No existe un método que el niño lea en 30 días. No. Y si estamos hablando del inglés, esos métodos que dice aprende inglés en 3 meses. No, puedes aprender ciertas palabras en 3 meses. Puedes aprenderte una estructura del inglés o una fonética específica o lo básico, una parte básica del lenguaje en 3 meses. Pero no el lenguaje en sí. Entonces, el cerebro necesita tiempo para adecuar esa porción del cerebro que su función principal es el reconocimiento facial, en algo que el hombre inventó, que es la lectura. Y que además es una actividad que nos permite y nos abre al mundo. Y si podemos permitir que nuestros hijos lo hagan en español y en inglés, o sea, le estamos dando además el aprendizaje bilingüe, pues qué regalo tan hermoso le estamos dando a nuestros hijos. Y por eso yo les quiero dar este regalo de mi experiencia con mi abuelita, un libro para darles esa oportunidad de crear esos lazos, esa emoción por leer. Y como les digo, no solo por leer, sino que al final del libro todavía queda abierto para continuar, pero escribiendo su propia historia, sus propias experiencias con la abuelita o con algún familiar que les motive, que les llene de alegría, que les traiga recuerdos amorosos o que simplemente, o divertidos, algo que los inspire a seguir leyendo y escribiendo, porque ambas actividades se conectan. Hay personas que me han preguntado si está disponible en otros idiomas. La versión que hoy estoy esperando, aquí estoy con el Kindle abierto, a ver, todavía dice revisión, pero estoy segura que al final del día ya va a estar, ya lo vamos a poder ver en Amazon. Está en revisión, aquí estoy esperando, porque conectando con lo anterior, yo hice todas mis revisiones y todo. Esta mañana tempranito volví a subir todo y bueno, ahora está en revisión nuevamente, pero ya hice todas las correcciones que ellos me pidieron, así que estoy aquí esperando que cambie el letrerito de revisión a listo, live, que está en vivo, pero bueno, todavía no ha pasado. Pero mientras tanto les voy contando estas otras historias. Ok, pues le quería a ver, que les estaba comentando, a ver. Sí, estaba disponible en otros idiomas. La versión original, como les dije, está en inglés. O sea, entonces, esa versión es que esta, yo también la voy a sacar igual que esta, ¿no? Con estas ilustraciones, que es el formato nuevo. Lo mismo, pero en inglés. No va a ser hoy. Primero quería hacer este anuncio con el español porque es mi lengua materna. De hecho, la creación de este libro, hice la ideación, todo el diseño en español y luego tuve que hacer toda la parte de traducción y mi profesora me ayudó en ese momento con la edición y otros compañeros que hablaban inglés en ese momento me ayudaron a que mi historia tuviera sentido en el inglés, porque no es simplemente agarrar y traducir, no hay traducciones literales y menos
en cuestiones que tienen tanta emoción, ¿no? Entonces, habían frases que si se traducían literalmente, pues perdía un poco la emoción dentro de esa frase. Entonces, esta profesora y varios compañeros me ayudaron en este proceso de adaptar la versión en inglés. Entonces, pero esta primera versión en español es la que, pues, resuena con mi lengua materna, con mi cultura, con muchas personas venezolanas y latinoamericanas que han tenido que salir de sus países, han tenido que emigrar y que en su memoria infantil hay cosas que los devuelven a su tierra, ¿no? Y eso es parte de este libro. Hay una versión bilingüe que también voy a sacar más adelante, ya les estaré anunciando la fecha. Entonces, después de que ya esté en live, que este va a estar ya en live hoy o más tardar mañana, voy a estarles de todas maneras comentando, como les digo, aquí estoy pegadita al Kindle para ver que salga ya el live. Una vez que esté listo en español, pues en una semana o dos ya les estaré anunciando, porque tengo que también pues ajustar todas las mismas correcciones que le hice el del español, tengo que ajustar todos esos formatos, todos esos detalles en inglés, en la versión en inglés. Entonces, en una o dos semanas estaré anunciándoles ya el lanzamiento de la versión en inglés. La versión bilingüe es un poco más retadora, ¿no? Porque ahí quiero agregarles algunas cosas que sea como más interactivo, porque también tiene pues esa parte de enseñar, ¿no? De didáctico, detrás también pues está el objetivo didáctico, que sea un instrumento para aprender. No solo leer en español o leer en inglés, sino encontrar esas conexiones, esos puentes que hacen que entonces crezca nuestra comunicación, nuestro lenguaje, porque más allá del código tenemos que pensar, cuando estamos en ambiente bilingüe, en el proceso de comunicación como una cosa integral, que va más allá del código en el que estamos aprendiendo. Y entonces encontrar esas conexiones, lo que es igual, lo que es diferente, lo que está relacionado más con una cultura con otra, con las conexiones culturales entre las mismas lenguas, hace del aprendizaje pues un aprendizaje mucho más rico. Así que la versión bilingüe va a tardar un poquito más, pero va a llegar y pues va a tener unos elementos diferenciadores, ya les estaré contando. No va a ser con estas mismas ilustraciones, va a tener unos cambios y por supuesto pues al ser bilingüe pues tiene también otro objetivo, porque va a estar en español y en inglés al mismo tiempo y quiero que también sea como dinámico, ¿no? Que los niños tengan oportunidad de manipular el libro y de hacerlo suyo. Y como les digo, la intención de todos estos, español, inglés y bilingüe, es que sea un libro al que volvamos constantemente. Por ejemplo, si se lo leí a mi hijo estando embarazada, volver a leérselo después cuando ya nace, ver sus reacciones y así ir creciendo y releyendo y releyendo. Y no solo este libro, un libro que para ustedes sea fabuloso, para que sea su favorito, que les conecte con algo. La relectura es importante porque eso abre caminos y abre estructuras que no se ven en la primera lectura. Entonces, no solo les recomiendo esa estrategia con mi libro, La casa de mi abuelita, sino con cualquier libro que ustedes lean. Volver a releerlo. Y no decirle al niño, toma el libro y en 20 minutos lo lees. No, sino que, ¿sabes? Disfrutarlo, masticarlo, digerirlo. Porque esa es la intención de la lectura. No es simplemente decodificar, es apropiarnos de ese lenguaje, que sea parte de nosotros, o entender que de ese lenguaje ya está dentro de nosotros y que nosotros podemos también incluirle significado a esa lectura. Porque cada lectura cambia dependiendo del lector. Porque aunque sea el mismo libro, cada lector hace su propia película en su cabeza y se conecta con la experiencia previa que tiene ese lector. Y así estemos leyéndolos con nuestros hijos, nosotros como adultos lo estamos entendiendo de una manera y nuestros hijos están generando otra película en su cabeza. Y esa es la riqueza de la lectura, porque eso abre nuestra imaginación, abre nuestro conocimiento, expande nuestros horizontes. Entonces, ¿cómo no le vamos a regalar eso a nuestros hijos? ¿Cómo no le vamos a dar la oportunidad de amar la lectura? Más allá de si decodifica con fluidez o no, el primer paso es el amor por leer. Y cuando lo conectamos con nuestra cultura, con nuestra tradición, es la oportunidad para que este objetivo se logre, porque luego ya amando la lectura hacemos cualquier sacrificio para aprender a leer, ¿no? Que como les explicaba hace rato, el cerebro necesita tiempo para arreglar o para
modificar esa área del cerebro que no estaba hecha para la lectura, porque naturalmente no estamos hechos para leer, pero que sí podemos evolucionar, que esa es una de las ventajas de nuestro cerebro, es plástico, se adapta. Entonces, si nuestro cerebro puede hacer eso, tiene esa capacidad maravillosa de adaptarse y rediseñarse para poder adaptarse al medio y poder cumplir con funciones que originan. Para eso, espero que no se haya ido el audio porque ahí me salió una alarma. Espero que sigamos con audio. Pero bueno, ¿qué otras cosas, qué otra pregunta tenemos aquí? Los valores que aborda el libro, pues bueno, esa es una pregunta también. ¿Qué valores vamos a encontrar? El amor a la familia, la memoria. Como siempre nuestra memoria es un libro abierto al cual podemos acceder y que además podemos compartir con otros. El respeto por las tradiciones, la conexión con la naturaleza. Si hay algo que en este libro resalto es esa oportunidad que yo tuve de estar conectada con la naturaleza, de oler la caña de azúcar, de caminar por un río, una quebrada, de tener esa experiencia directa con animales de granja. Yo me sorprendía cuando era pequeña, algunos compañeritos que no tenían esa experiencia, que nunca habían visto una vaca. Y yo pude hasta ordeñar una vaca siendo pequeña. O sea, y mi abuela me enseñó, no es que yo la ordeñaba perfecto, pero yo tuve esa oportunidad con mi abuela. Y mi otra abuela, que luego haré otro libro de mi abuela paterna, ella era española y también tenía una granja. Su granja era diferente. Ella criaba conejos, ella criaba cochinos, ella cocinaba mucho. Y los olores que ella me trae a la memoria son diferentes, otra experiencia, pero esa experiencia previa me dio a mí una oportunidad y un conocimiento que otros compañeritos que vivían en ciudad y no tenían familiares que tuvieran granja, pues no tenían esa oportunidad. Y el vivir el lenguaje, no solo con que te muestran una foto de una vaca, pero sino realmente ver una vaca, es algo que en verdad cambia la estructura del lenguaje, te hace apropiarte del lenguaje. Así que pues toda esa parte está ahí. Y por supuesto la identidad cultural para todos los venezolanos que además sean de la región andina, pues espero que les traiga también muchos recuerdos, que este libro les permita ir a su infancia y recordar también cosas. Como les dije, hay adultos con los que lo he leído, no solo venezolanos, sino puertorriqueños, de República Dominicana, colombianos, que tienen una experiencia similar o que este cuento los lleva a otras. Entonces me comparten su historia con su abuelita o su infancia a través de la lectura de mi libro, y eso es pues también una riqueza de este libro, que el libro no se quede solo en leer el libro, sino compartirlo y que genere otras historias, que crezca, que tenga vida propia. ¿Qué hace especial la casa de mi abuelita? Pues bueno, todo lo que yo les he contado es una mezcla de ternura, cultura y educación bilingüe. En un solo relato. Pues las ilustraciones, busqué ilustraciones vibrantes, la narración es sencilla, es nostálgica tal vez para los adultos. De hecho, cuando yo lo estaba leyendo con mis alumnos, hay una parte donde se me quebró la voz, porque también recordar esa parte de que a mi abuelita ya no está, pues nada, también pues nos hace ver algunos recuerdos con nostalgia, pero a la vez cuando ves la curiosidad del niño por saber más, o cuando quieres contarle, también cuando se lo leía a mis hijos, esa gracia, esa curiosidad de que ellos quieran conocer más, cura esa nostalgia y nos hace verlo con otros ojos, con ojos de, fue algo lindo que yo viví, que ahora lo puedo compartir. Es un cuento que sirve como puente entre generaciones y entre lenguas también y culturas, así que bueno, tiene un poco de todo, así que espero que les guste. Antes de cerrarlo, quiero compartir con ustedes un video. Cuando vean este video publicado, van a verlo en estreno, bueno, los que vean este live en diferido, y ahorita ustedes, los que están aquí conmigo, van a ver el video promocional. Lo voy a subir oficialmente cuando está en revisión todavía. Cuando Amazon ya me ponga en vivo, me ponga el verdecito. Ahorita está en rojito y dice en revisión. Pero estoy segura que al final del día o más tarde mañana tempranito ya voy a tener mi en vivo, y ahí voy a sacar este video que en este momento ustedes van a disfrutar. Entonces, si quieren hacer comentarios del video, algunas reacciones, lo que quieran escribir en el chat o tienen más preguntas, pues
súper agradecida. ¿Recuerdas Ahí está. ese lugar donde todo olía a caña de azúcar? Sonaban los cantos de las aves y el amor se cocinaba en el fogón. La casa de mi abuelita es un viaje al corazón de mi infancia, entre montañas verdes, papelón, patitos y cuentos que huelen a tradición. Una historia para aprender nuevo vocabulario y sobre las tradiciones de los Andes venezolanos. Descubre la casa de mi abuelita y comparte una historia llena de amor, cultura y memorias que perduran para siempre. ¿Recuerdas ese Déjenme lugar donde quitarlo. todo olía? Ese es el video promocional y en cuanto lo vean ya publicado es porque ya está live. Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Si tienen alguna otra pregunta que puedas responderle hoy en este lanzamiento especial de la casa de mi abuelita, pues aquí estoy leyéndolos. Gracias a Coral, a Plusfulness, Ímpetu, Yerlis, amiga, gracias por todo tu apoyo y bueno, por ser parte también del proceso de edición y creación de este libro. A mi esposo, gracias por estar conectado. El Cimar, gracias Marisa por estar aquí, por tu apoyo. Gracias, Historias de Drivers, a mi amiga de Learning Spanish, Spanish Children Workshop, a Ivonne y a todos los que se han conectado el día de hoy, a los que vean este programa en diferido. Para mí es un placer, un honor, una gran alegría poder compartir el lanzamiento de mi libro La casa de mi abuelita. Espero que lo atesoren tanto como yo y que sirva para motivar la lectura en su familia, que sirva de conexión cultural y que sirva para abrir nuevos momentos de interacción familiar, que no se quede ahí, que inspire no solo la lectura, sino también crear sus propias historias. Nos seguimos viendo, ya pronto les estaré contando sobre el lanzamiento de la versión en inglés y el lanzamiento bilingüe. Y estén atentos porque en cuanto vean el video promocional que ustedes fueron testigos hace un ratito, pues es porque ya está live, que debe estar en pocas horas en Amazon. Gracias a todos. Feliz tarde y gracias por todo su apoyo en lo que es el aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la educación bilingüe. Hasta la próxima.